Yasmín, ¿eres tú? Eran las 2 de la madrugada cuando Khalid al-Mansuri vio los moratones. No la vio a ella primero, vio eso. 5 marcas oscuras sobre una muñeca, moradas en el centro, amarillo sucio en los bordes, la forma exacta de dedos humanos que apretaron sin intención de soltar. Se detuvo en seco, los zapatos rechinaron sobre el mármol. Ella no lo escuchó. Seguía subida al taburete con el brazo extendido hacia la repisa más alta. El uniforme gris del hotel se tensaba sobre el vientre. Un vientre redondo, enorme, que empujaba contra la tela como si la tela fuera a rendirse. Las mangas se habían deslizado hasta los codos mientras estiraba. Y ahí quedaron. Los moratones, sin esconder, sin disculpa. Khalid tenía reglas. Reglas sobre el personal, sobre no mirar, sobre no involucrarse en asuntos que no eran de su competencia. Esas reglas lo separaban del tipo de hombre que su padre había sido. No se movió. Algo en esa mujer lo clavó al suelo antes de que pudiera entender qué era. La manera en que sostenía el peso del cuerpo, la inclinación de la cabeza cuando concentraba, un gesto tan específico que el golpe llegó antes que la explicación. Entonces, ella giró levemente para apoyar la mano libre en el mueble. La luz del pasillo le cruzó el rostro y Khalid dejó de respirar. La cicatriz, media pulgada, encima de la ceja izquierda, blanca, vieja, casi invisible, casi un callejón de Marrakech, una verja de hierro oxidado que cedió. Una niña cayendo de frente sobre el adoquín, la sangre corriéndole por la mejilla y metiéndose en el ojo, y ella limpiándosela con el dorso de la mano y diciéndole: «No llores, Khalid, estoy bien». Un flash, 2 segundos, enterrado inmediatamente, porque lo que tenía delante ahora no era un recuerdo, era ella, aquí, en su hotel, embarazada, con 5 moratones en forma de dedos sobre la muñeca izquierda, limpiando estantes a las 2 de la mañana como si ese fuera el único mundo que le quedaba. Khalid dio un paso adelante. El suelo crujió. Ella se giró de golpe. Sus miradas se encontraron. 1 segundo, 2. No lo reconoció, pero lo evaluó. En menos de 1 segundo, los ojos de ella hicieron el recorrido completo. La altura, las manos, la distancia a la puerta, la distancia al ascensor, la distancia entre ella y cualquier salida posible. Khalid lo vio hacer ese cálculo, y algo en él se rompió sin hacer ruido. La mano de ella voló hacia su garganta. El cuerpo se tensó. Un pie buscó el suelo listo para correr. No era pánico, era protocolo. El protocolo de alguien que ha aprendido a leer a los hombres como amenazas desde el primer segundo, porque no hacerlo tiene consecuencias. «Lo siento», dijo ella, rápido. La voz suave pero los bordes afilados por años de disculparse antes de que nadie pidiera nada. No quería molestarle. «Me voy ahora mismo». Bajó del taburete con el cuidado de quien carga un peso que el cuerpo todavía negocia. Recogió el cubo. No lo miró a los ojos. Eso también, esa forma de no mirar, de hacerse pequeña, de ocupar el mínimo espacio posible como si existir fuera algo que requiriera permiso. Él debería haberla dejado irse. 20 años, caminos distintos, vidas que no se habían cruzado por alguna razón. El mundo funcionaba así. Las personas desaparecían. Los huecos se llenaban de otras cosas. Pero los moratones no dejaban de estar ahí. 5 dedos sobre su muñeca izquierda. De alguien que la agarró con la intención de que no se moviera. Y ella estaba aquí, en su hotel, a las 2 de la madrugada, con el vientre enorme y los hombros encogidos y los ojos que ya habían medido todas las salidas. «Espera». La palabra salió sola, más dura de lo que quiso. Ella se detuvo, no se giró. Se quedó inmóvil en mitad del pasillo, de espaldas a él,
la mano apretada sobre el asa del cubo, los hombros subidos, la respiración contenida, esperando, no una explicación, no una pregunta. Esperando lo que los hombres hacen cuando detienen a las mujeres a las 2 de la madrugada en un pasillo vacío. El golpe, la orden, el precio. Khalid miró esa espalda, miró los hombros que cargaban demasiado, el cuello tenso, la mano blanca sobre el asa del cubo, y pensó en una cicatriz que llevaba 20 años, siendo la única respuesta a una pregunta que nunca había dejado de hacerse. ¿Dónde estás? Aquí. Estaba aquí, a 3 metros de él, con miedo de girarse. No te voy a hacer daño, dijo. La voz más baja, más cuidadosa. Ella no se relajó. Los hombros no bajaron ni un centímetro, pero los pies dejaron de estar listos para correr. Solo eso, 1 milímetro de diferencia que Khalid notó porque llevaba 20 años aprendiendo a leer lo que la gente no dice. No era confianza, era la decisión de esperar un segundo más antes de decidir. Él lo tomó, cogió el teléfono, marcó al jefe de seguridad sin apartar los ojos de ella. Necesito el expediente completo del personal del turno nocturno. Todos los contratos, todas las fichas, en mi mesa antes del amanecer. La voz al otro lado vaciló. Señor, son las 2 de la mañana. Entonces tienes 4 horas. Colgó. Ella seguía de espaldas. Khalid no dijo nada más. Se hizo a un lado del pasillo, dejándole el camino libre hacia el ascensor. Sigue con tu trabajo, dijo. Ella se movió. Pasó por su lado sin mirarlo. Caminó hacia el ascensor de servicio con la espalda recta y el paso medido, sin correr, sin mirar atrás. Las puertas se cerraron. Khalid se quedó solo en el pasillo vacío. Los moratones, la cicatriz, la manera de calcular las salidas antes de abrir la boca. 20 años buscando una respuesta. 3 segundos para entender que la respuesta había estado limpiando sus pasillos durante 8 meses y que alguien le había dejado 5 marcas en la muñeca izquierda. Eso no iba a quedar así. Khalid acaba de reconocerla. Ella no sabe quién es él y afuera de ese hotel alguien la está buscando. No te pierdas lo que viene. Suscríbete y activa las notificaciones. Ella no se giró. Siguió de espaldas, la mano apretada sobre el asa del cubo, los hombros sin bajar ni 1 milímetro. Ya termino y me voy, dijo. Más bajo esta vez, como si reducir el volumen pudiera hacerla menos visible. No te estoy pidiendo que te vayas, lo sé, brevísimo, pero deberías seguir trabajando. Se giró lo justo para no darle la espalda del todo. No lo suficiente para mirarlo a la cara. Los ojos fueron directo al fondo del pasillo. La puerta de servicio, el ascensor, las 2 salidas posibles a esta hora. Khalid vio ese cálculo. Vio exactamente lo que era. No era nerviosismo, era protocolo. Al fondo del pasillo, una puerta se abrió. Una camarera del turno salió con un carrito de sábanas. Se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos hicieron el recorrido completo en 2 segundos. El traje de Khalid, el uniforme gris de Yasmín, el vientre apretado contra el delantal, la hora en el reloj de pared. No dijo nada. Bajó la cabeza y empujó el carrito hacia el otro lado del pasillo. Deprisa, sin hacer ruido, con la prisa específica de alguien que no quiere ser testigo de algo que ya ha interpretado. Yasmín lo vio. Khalid también vio que Yasmín lo vio. El color le subió al cuello. No de vergüenza exactamente, de algo peor, de reconocimiento. Sabía exactamente lo que esa mujer había pensado, porque ella misma lo había pensado en otros hoteles, en otros pasillos, cuando veía a una compañera hablar con un huésped a estas horas. Nadie pensaba nada bueno. Nadie. Los hombros se le subieron otro centímetro. ¿Cuánto tiempo llevas en el hotel?, preguntó Khalid. Voz neutra,
sin acercarse. El silencio duró un segundo demasiado largo. 8 meses. No era el silencio de alguien que hace memoria. Era el silencio de alguien que decide cuánto decir. Es un horario duro, dijo él, más con el embarazo. La mano fue al vientre, automática, el único escudo disponible. Me las arreglo. 3 palabras, puerta cerrada. No me preguntes más. Al fondo del pasillo, otra puerta. Un hombre del turno de mantenimiento asomó la cabeza. Miró. Sus ojos se detuvieron un segundo en el vientre de Yasmín, después en el traje de Khalid. Después volvieron al vientre. Esa clase de mirada que suma 2 más 2 y saca 5. Entró de nuevo sin decir nada. Yasmín no se giró para verlo, pero lo había escuchado. Khalid lo sabía porque los hombros de ella se tensaron en el momento exacto en que la puerta se abrió. Había aprendido a escuchar las puertas. Debería seguir, dijo. Todavía me queda el ala este. Por supuesto. Khalid se hizo a un lado. Le dejó el pasillo libre. Ella pasó, cabeza baja, paso medido. El brazo izquierdo pegado al cuerpo durante todo el trayecto, como si moverlo doliera o como si mostrarlo fuera un riesgo que no podía permitirse. A mitad del pasillo, otra camarera dobló la esquina en dirección contraria. Se cruzaron. La otra mujer miró a Yasmín. Miró hacia atrás, hacia donde estaba Khalid. Volvió a mirar a Yasmín. Le dijo algo en voz muy baja, casi sin mover los labios. Yasmín no respondió. Siguió caminando. La otra camarera se detuvo un momento, siguió su camino, y al pasar junto a Khalid, levantó los ojos hacia él con una expresión que no era respeto ni saludo. Era la expresión de alguien que ha visto esta escena antes y ya sabe cómo termina. Las puertas del ascensor de servicio se cerraron. Khalid se quedó solo. El pasillo de las 2 de la madrugada. Las luces de emergencia zumbando. El olor a limpiador de suelos. El silencio que dejan las conversaciones que no llegan a ocurrir. 8 meses. Ella había estado en este hotel 8 meses, había limpiado estos pasillos, había fregado este mármol, había pasado a metros de él sin que ninguno lo supiera, o sin que él lo supiera. Ese segundo de silencio antes de responder 8 meses. Los ojos que medían las salidas antes de que él abriera la boca. La manera en que su cuerpo ya estaba listo para moverse antes de que hubiera ninguna razón visible para moverse. Alguien que lleva 8 meses sabiendo exactamente qué pasillos evitar, no llega a ese conocimiento por casualidad. Regresó a la suite, cerró la puerta, no encendió ninguna luz, se sentó en el borde del escritorio y se quedó en la oscuridad. Le temblaban las manos. No le había temblado nada en 15 años, ni en salas de juntas con hombres que querían destruirlo, ni en negociaciones donde el error se pagaba con todo, ni frente a nadie. Una mujer en uniforme gris, con el brazo pegado al cuerpo y los ojos en las salidas, lo había reducido a esto. No una mujer. Yasmín Haddad. La cicatriz encima de la ceja, los moratones en la muñeca, el vientre enorme y la manera de cruzar un pasillo sin hacer ruido que se aprende cuando hacer ruido tiene consecuencias. Cogió el teléfono. Marcó. «Son casi las 3», respondió la voz, cautelosa. «Lo sé. Necesito el expediente de todo el personal de limpieza del turno nocturno. Nombres, direcciones, contratos, todo, antes del amanecer». Silencio. ¿Algún nombre en particular? Khalid miró la oscuridad. «Empieza por las contratadas en los últimos 12 meses. Y quiero saber si alguien ha estado haciendo preguntas sobre mis horarios dentro del hotel. ¿Qué pisos uso? ¿A qué hora paso por los pasillos?» Silencio más largo esta vez. ¿Cree que alguien le ha estado monitoreando? Pensó en el segundo de silencio
Antes de que respondiera, 8 meses. En los ojos calculando salidas. En 8 meses, sin cruzarse con él ni una sola vez, en un hotel donde él dormía con frecuencia. Creo que alguien sabía exactamente dónde no estar para no encontrarme. Colgó. La oscuridad de la suite. Las manos todavía no del todo firmes. En algún corredor del ala este, Yasmine Haddad empujaba su cubo sola, con el brazo izquierdo pegado al cuerpo, con el paso de alguien que ha aprendido que el mundo no perdona a las que tropiezan. Y en algún lugar fuera de este hotel, alguien sabía exactamente dónde estaba ella. Y Khalid todavía no sabía quién era ese alguien ni qué estaba dispuesto a hacer, pero lo iba a saber, antes del amanecer. El expediente llegó a las 6:47 de la mañana. Lo dejaron sobre el escritorio sin llamar. La mano que lo colocó desapareció antes de que Khalid levantara la vista, pero el hombre tardó un segundo de más en cerrar la puerta. Ese segundo específico que no es torpeza, es curiosidad contenida. Es alguien que ya sabe algo y está decidiendo si vale la pena saberlo. Los rumores en un hotel viajan más rápido que cualquier memorando. Khalid lo sabía. A las 6 de la mañana, el personal del turno de noche ya había cruzado con el del turno de día. Ya habían pasado 10 minutos en la sala de descanso. Ya habían dicho lo que vieron, o lo que creyeron ver, o lo que era más interesante decir. El dueño del hotel, sola en el pasillo, a las 2 de la mañana, con esa. No importaba que no hubiera ocurrido nada. Nunca importaba eso. Khalid abrió el expediente. Primera página, foto adjunta, carné de conducir, 4 años atrás. Yasmine sonreía en la foto. No la sombra del pasillo, no los hombros encogidos, ni los ojos midiendo salidas. Una sonrisa real, abierta, la clase de sonrisa que Khalid recordaba de una niña en un tejado de Marrakech que se reía de algo que ya no importaba y no sabía que iba a importar tanto después. Cerró los ojos un segundo, los abrió. Leyó, sin contacto de emergencia, sin dirección postal, apartado de correos en un pueblo sin nombre. El responsable de turno había escrito en el margen con tinta azul barata, embarazada. No lo mencionó, parece asustada de algo. Parece asustada de algo. Khalid recordó una niña de 11 años que cruzaba callejones oscuros sola, que trepaba verjas sin pensar 2 veces, que se limpió la sangre de la cara con el dorso de la mano y le dijo que no llorara como si el miedo fuera una decisión que había tomado de no tener. Pasó la página. Certificado de matrimonio. Yasmine Haddad con Diego Valverde. Almería. Hace 6 años. Siguió. Informe policial. 3 años atrás. Incidente doméstico. Vecinos llamaron al escuchar gritos. Agentes encontraron a Yasmine en el suelo de la cocina. Moratón en la mejilla. Muñeca izquierda hinchada. Dijo que se había caído. Khalid dejó el expediente sobre el escritorio. Se quedó mirando esa línea. Dijo que se había caído. Pensó en cuántas veces había ensayado esa frase. No en el momento, no mientras le dolía todavía. Antes, con tiempo. Eligiendo las palabras exactas que cerraran preguntas en lugar de abrirlas. Practicando el tono, la expresión, la forma de decirlo sin que la voz temblara. Porque si la voz temblaba, alguien preguntaría más. Y si preguntaban más, habría consecuencias. Y las consecuencias siempre volvían sobre ella. Lo sabía porque había escuchado esa misma frase antes, 25 años atrás. Otra cocina, otro país, la voz de su madre. Recogió el expediente, siguió leyendo, otro informe. 2 años después, hospital esta vez, costilla fracturada. Ojo negro, laceración en el cuero cabelludo, 4 puntos de sutura. Dijo que la habían atracado. El hospital llamó a la policía de todas formas. Para cuando llegaron, ella ya se había dado de alta.
Khalid se detuvo en esa frase. Ya se había dado de alta. La imaginó levantándose de esa camilla, 4 puntos en la cabeza, una costilla que dolía con cada respiración, firmando los papeles con la mano que todavía le respondía, saliendo por la puerta de atrás antes de que llegara alguien que pudiera hacerle preguntas que no podía responder. No porque no supiera las respuestas, porque sabía exactamente lo que pasaría después de darlas. La mandíbula se le cerró sola. No de rabia todavía, de reconocimiento. La rabia vendría después. Esto era algo anterior, algo más frío. En ese momento, alguien llamó a la puerta. 3 golpes. El jefe de seguridad. «Perdone la molestia, señor». Entró 2 pasos. Se detuvo. Sus ojos cayeron sobre el expediente abierto encima del escritorio, sobre la foto, sobre el nombre en la primera página. Solo quería confirmar que recibió el documento completo. «Lo recibí». El hombre asintió. No se movió de inmediato, una fracción de segundo demasiado larga. «¿Necesita algo más?» «No». La voz de Khalid, plana. «Cierra la puerta al salir». El hombre salió. Khalid escuchó sus pasos alejarse por el corredor, rápidos, más rápidos de lo normal. Para la hora del desayuno, la mitad del personal sabría que el expediente era de una mujer. Para el mediodía sabrían cuál. Así funcionaban los hoteles. Pasó la página, orden de alejamiento, solicitada hace 9 meses, abogado contratado, juzgado, orden temporal conseguida. Duró 2 semanas. Después la retiró. El motivo no constaba, pero no hacía falta. Khalid conocía ese mecanismo con una precisión que no había elegido conocer. Sabía exactamente qué clase de conversación hace que una mujer entre a un juzgado, consiga una orden y la retire 2 semanas después sin dejar rastro del cómo. No era una conversación, era una demostración. Y después de la demostración, desapareció, sin divorcio, sin separación legal. Cogió lo que pudo y se fue. Diego Valverde no presentó parte de persona desaparecida, no lo necesitaba o sabía exactamente dónde estaba. Khalid cerró el expediente, se levantó, fue a la ventana. El sol de la mañana golpeaba el jardín. Un jardinero empujaba una carretilla por el sendero del fondo con la lentitud tranquila de alguien cuyo día no tiene ningún peso encima. Todo normal, todo completamente ajeno. Apoyó la frente contra el cristal. Pensó en Diego Valverde leyendo esa orden de alejamiento, en la cara que habría puesto, si habló primero o actuó primero. Si Yasmín ya sabía lo que iba a ocurrir antes de que él abriera la boca. Porque después de años aprendes a leer los silencios antes de que se conviertan en otra cosa. Pensó en ella eligiendo este hotel. 8 meses. Este hotel, el suyo, no al azar. Ese pensamiento volvió a golpearlo. Más fuerte, cogió el teléfono. Equipo permanente en el ala este desde ahora. 24 horas. Nadie entra ni sale sin pasar por mí. No esperó respuesta. Y todo lo que exista sobre Diego Valverde, antecedentes, asociados, domicilios, movimientos de las últimas semanas, todo. ¿Para cuándo? Para ayer. Colgó. Volvió al escritorio. Abrió el expediente en la página de la foto. La sonrisa de hace 4 años. Antes de la costilla, antes de los 4 puntos, antes de los moratones con forma de 5 dedos sobre la muñeca izquierda. Esa mujer seguía existiendo. Khalid la había visto anoche en el pasillo. Enterrada debajo de capas de miedo y años de aprender a ocupar menos espacio. Pero ahí, en la manera de inclinar la cabeza, en la mota dorada del ojo izquierdo, en la cicatriz que tenía porque una vez, hace mucho, había corrido sin miedo por los tejados de Marrakech y no había sabido todavía lo que el mundo le iba a cobrar por eso. Diego Valverde había pasado 6 años intentando borrarla,
no lo había conseguido del todo. Khalid cerró la carpeta. La dejó sobre el escritorio con cuidado. Después tomó la única decisión que importaba. Ese hombre no iba a tener otra oportunidad. Volvió a las 2:07 de la mañana. Khalid estaba en la biblioteca de la suite presidencial. Libro abierto en el regazo. 2 horas sin leer una línea. Había despedido al guardia del pasillo antes de las 11. Si ella seguía la misma rutina de siempre, ese era el único acceso que usaba en esta ala. Había calculado bien. La puerta se abrió sin llamar. Yasmín entró con el cubo de limpieza, lo vio de inmediato y no paró. No huyó. Siguió adelante como si detenerse fuera más peligroso que continuar. Fue hasta el extremo más alejado de la sala y empezó a pasar el paño por las estanterías, de espaldas a él, los hombros rígidos, el pulso visible en la garganta. Khalid no dijo nada durante 5 minutos. Ella sabía que él estaba ahí. Él sabía que ella lo sabía. Y los dos fingían que no, cada uno por razones distintas. «No tienes que fingir», dijo él al fin. Ella no se giró. «No sé de qué me habla, señor. Señor», como si fueran desconocidos, como si él no supiera su nombre antes de que ella entrara por la puerta. «Yasmín». Las manos se detuvieron sobre el estante. Silencio. «Se supone que no deberías estar aquí». La voz salió baja, casi sin aire. «Comprobé los horarios, toda la agenda de la casa. 8 meses trabajando aquí y no te vi ni una sola vez. Creí que estaba a salvo». «¿A salvo de qué?». No respondió. «¿De mí? No. Demasiado rápido. De otro». Diego Valverde ahora sí se giró. La cara pálida, los ojos abiertos con algo entre el miedo y la rabia. «¿Cómo sabes ese nombre?». «Encargué un informe». «¿Qué?». La voz subió un tono. Miró hacia la puerta del pasillo antes de continuar, más baja. «No tenías ningún derecho. Alguien te dejó 5 marcas en la muñeca. En mi hotel. Es mi muñeca. Y mi hotel». No levantó la voz. No hizo falta. «Vi los informes policiales, Yasmín. El hospital. La costilla. Los 4 puntos en la cabeza». Ella cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No gratitud, no alivio, rabia. La rabia específica de alguien a quien acaban de quitarle el control de lo único que le quedaba. «Sal de mi vida». Cogió el cubo. «No me conoces, no sabes nada de lo que ha pasado. Y lo que hiciste, investigarme sin permiso, es exactamente el tipo de cosa que hacen los hombres que creen que tienen derecho sobre las mujeres». Dio 2 pasos hacia la puerta. En ese momento, pasos en el pasillo, lentos, cercanos, el chirrido de un carrito de limpieza acercándose desde el corredor del ala norte. Yasmín se detuvo sola, no por él, por los pasos. Se quedó inmóvil a mitad de la sala. Los ojos fueron a la puerta, calculando. Si el carrito pasaba despacio, era porque el turno nocturno reconocía las habitaciones privadas, porque alguien escuchaba, porque a las 2 de la mañana, en el ala del dueño, cualquier sonido tenía un precio. El carrito pasó. Los pasos se alejaron. Yasmín siguió sin moverse, la mano en el asa del cubo, la cabeza levemente girada hacia la puerta, como si los pasos pudieran volver. «Si alguien del personal lo ve», dijo en voz muy baja, sin mirarlo. «Si se corre la voz de que la empleada de limpieza está en las habitaciones privadas del dueño a las 2 de la mañana, no me importa lo que piense el personal. A mí sí». Se giró hacia él. Por primera vez en toda la noche, lo miró de frente. «Tú eres el dueño. Para ti es una decisión. Para mí es mi reputación. Es lo único que me queda para encontrar otro trabajo si esto sale mal». Khalid no respondió. Ella tenía razón. Y que tuviera razón sobre eso, sobre la manera en que el mundo funcionaba de forma distinta para ella, hizo que algo en él se endureciera de una manera diferente a la rabia.
Nadie va a saber nada que tú no quieras que sepan. Eso lo dicen todos. Yo no soy todos. No. Lo miró con una expresión que no era hostil. Era cansada, profunda, irreparablemente cansada. Eras el niño que volaba cometas. Pero eso fue hace 20 años, Khalid. No te conozco. No sé en qué te has convertido. Y he cometido el error antes de confiar en alguien que no conocía bien. Eso quedó en el aire entre los dos. Khalid no respondió de inmediato. Dejó que quedara. Dejó que ella viera que no iba a desviar los ojos ni llenar el silencio con palabras fáciles. Yasmín cogió el cubo, caminó hacia la puerta. Un paso, dos. «Tienes razón», dijo Khalid. Ella no paró. 3 pasos. «No me conoces y no tienes ninguna razón para confiar en mí». El 4.º paso no llegó. Se detuvo. No se giró, pero se detuvo. «Está esperándote afuera». Silencio. Lleva 3 noches en la verja principal, solo mirando. Khalid no se movió de donde estaba. Todavía no ha intentado entrar. Todavía. Yasmín se giró despacio, el cubo colgando en la mano, los ojos ahora distintos. La rabia seguía ahí, pero debajo había algo que Khalid reconocía porque lo había visto antes en la cara de su madre. El cálculo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si salgo? ¿Cómo sabes que es él? Tengo las imágenes de seguridad. Cuadra con la descripción del expediente. Podría ser cualquiera. Podría, pero no lo es. Soltó la mazaneta. No volvió al interior de la sala. Se quedó en el umbral, en el medio, como si ninguna de las 2 opciones fuera segura. «No puedo quedarme aquí», dijo, la voz más pequeña ahora. «Si alguien del personal lo ve, si se corre la voz...» «Lo sé». Khalid dio 2 pasos hacia ella. Se detuvo. Dejó distancia. «Y tienes razón en todo lo que has dicho. Tienes razón en no confiar en mí. Tienes razón en tener miedo de lo que pensarán». Hizo una pausa. «Pero él sí sabe dónde estás. Y yo tengo 23 habitaciones en esta ala que no usa nadie, y un equipo de seguridad en cada entrada. Y tú tienes 8 meses de embarazo y un hombre esperando en la verja». Yasmín presionó la mano sobre el vientre. El bebé se movió. Ella miró hacia abajo un segundo. Solo un segundo. Después volvió a mirar a Khalid con la cara cerrada, la decisión todavía sin tomar. «Si mañana quieres irte, te vas», dijo él. «Nadie te va a retener, te lo juro. Pero esta noche no sales sola por esa puerta». Ella lo miró durante un tiempo largo. Afuera, en algún lugar más allá de la verja del hotel, Diego Valverde esperaba. «Una noche», dijo ella. «Una noche». No agradeció, no sonrió. Entró de nuevo a la sala y se quedó de pie en el centro con el cubo todavía en la mano. Como alguien que todavía no ha decidido si entrar fue un error. Khalid no dijo nada más. A veces el silencio era el único argumento que no podía ser rebatido. La habitación daba al jardín. Yasmín se quedó en el umbral sin entrar. Miró las 2 paredes con ventanas. Las flores sobre el tocador. La cesta en la cama con bodys blancos, mantas de gasa, un conejito de peluche con las orejas caídas. Se quedó mirando el conejito demasiado tiempo. «Es demasiado», dijo. «Es una habitación. Es más grande que el apartamento donde viví los últimos 2 años. Necesitas un lugar seguro. Eso es todo lo que es». No respondió. Entró. No tocó nada. Se sentó en el borde de la cama con el abrigo puesto y los pies en el suelo. Como alguien que todavía no ha decidido si quedarse es un error. Khalid se fue sin decir más. A las 11 revisó las cámaras. Diego Valverde estaba en la verja, de pie en el paseo, las manos en los bolsillos, la cara alzada hacia las ventanas iluminadas del ala este. Estuvo 3 horas. No tocó el portón,
No llamó a nadie, solo miraba. Cuando la cámara captó su cara de frente, Khalid vio la sonrisa. No era la sonrisa de un hombre que ha perdido algo. Era la sonrisa de un hombre que sabe exactamente dónde está lo que busca y puede esperar todo el tiempo que haga falta. La primera semana, Yasmín apenas salió del cuarto. Aparecía para comer. Comía deprisa. Volvía. No usaba el jardín. No usaba nada. Se comportaba como alguien esperando que le dijeran que había cometido un error al entrar. Khalid llamaba a su puerta una vez al día. Le preguntaba si necesitaba algo. Ella siempre decía que no. Siempre parecía agradecida de que preguntara y asustada de lo que la gratitud podría costarle. Empezó a dormir más, pero seguía verificando la puerta 2 veces antes de apagar la luz. Eso no había cambiado. Al tercer día, una camarera del turno de tarde se detuvo en el pasillo frente a su cuarto. Se quedó mirando la puerta un segundo de más. El tipo de segundo que no es curiosidad, es juicio. Khalid estaba al fondo del corredor. Lo vio. La camarera no lo vio a él. Pero Yasmín sí, por la rendija de la puerta entreabierta, y la cerró despacio antes de que la mujer siguiera caminando. Esa noche, Khalid la cambió al cuarto del extremo. Menos tráfico, menos ojos. Ella no preguntó por qué. Eso también lo dijo todo. Al 8º día bajó en vaqueros y un jersey, sin uniforme, con el pelo suelto. Khalid la vio cruzar el vestíbulo y se detuvo. Parecía diferente. No más tranquila, diferente. Como alguien que ha tomado una decisión pequeña y todavía no sabe si fue valiente o imprudente. 2 empleados de recepción la vieron pasar. No intercambiaron una mirada. Fue peor que eso. Uno de ellos dejó de hablar a mitad de una frase. El otro bajó los ojos al mostrador. El silencio que dejaron era más claro que cualquier comentario. Yasmín lo sintió. Lo sintió en la nuca, en los hombros, en el paso que se volvió 1 centímetro más corto sin que ella lo decidiera. Lo vio y siguió caminando. Eso también era algo que se aprende. «Necesito cocinar», dijo cuando llegó junto a Khalid. «Antes de Diego me gustaba. Me hacía sentir que todavía era yo». La llevó a la cocina industrial. Acero y mármol y hornos profesionales en fila. Yasmín se paró en la puerta. «Es obscena. Es funcional. ¿Dónde haces las tostadas?» «Aquí». Soltó algo corto, casi una risa. Khalid la sintió en el pecho como una cerradura que lleva años sin abrirse. Cocinó pasta con tomate, ajo y albahaca. Las manos firmes sobre los fogones, el vientre chocando contra las encimeras, Khalid en el taburete del otro lado de la isla. «Me estás mirando», dijo ella sin girarse. «Estoy observando». «Es lo mismo, con intenciones distintas». Removió la salsa. Se quedó callada un momento. A Diego no le gustaba que cocinara. Decía que era una pérdida de tiempo, que había cosas más útiles que hacer. ¿Cómo qué? Cosas que le sirvieran a él. La voz plana, sin inflexión. No me veía como una persona, me veía como algo que le pertenecía. Justo entonces, la puerta de la cocina se abrió. Uno de los cocineros del turno de noche entró con un cesto de provisiones. Se detuvo al ver a Yasmín en los fogones y a Khalid en el taburete. El recorrido de sus ojos fue rápido, demasiado rápido. De ella al vientre, del vientre al taburete donde estaba Khalid, de Khalid a la puerta, como calculando si había entrado en el momento equivocado o en el correcto. «Disculpen, no sabía que estaban aquí». «No hay problema», dijo Khalid. El cocinero dejó el cesto. Salió. Pero antes de cerrar la puerta, dudó medio segundo con la mano en el marco, como alguien que quiere recordar bien lo que acaba de ver. Yasmín dejó la cuchara sobre el fogón. No dijo nada de inmediato. Miró la salsa que seguía hirviendo, las burbujas reventando despacio en la superficie roja. 1, 2, 3. «Mañana van a saberlo todos», dijo en voz baja.
Ya lo saben todos. No es lo mismo saberlo que verlo. Se giró. Para ellos soy la camarera del turno de noche, la del uniforme gris, la embarazada. Una pausa. Y ahora soy la que está en la cocina del dueño a las 10 de la noche cocinándole la cena. ¿Te importa? Miró el fogón, la salsa hirviendo sin que nadie la removiera. Antes sí, ahora tengo cosas más urgentes que me importan. Pero Khalid vio cómo apretaba el mango de la cuchara antes de volver a remover. La forma en que sus hombros no bajaron del todo después de que el cocinero salió. La manera en que sus ojos fueron una vez más hacia la puerta cerrada, como verificando que nadie más pudiera entrar. Sirvió la pasta. Khalid recogió después. A las 10 ella dijo buenas noches. Subió sin mirar el pasillo. Khalid esperó a escuchar el clic de su puerta antes de moverse. Revisó las cámaras antes de acostarse. Nada en la verja principal, nada en el perímetro sur. Las palmeras quietas, el paseo vacío, la ciudad dormía. Apagó el monitor. Fue hacia su habitación. A las 22:47, el teléfono vibró. Cámara 4, verja principal. Se detuvo en el pasillo. Abrió la imagen. Diego no estaba solo esta vez. Había 2 hombres con él. Los 3 de pie en el paseo, las manos en los bolsillos, mirando el hotel en silencio. Uno dijo algo. Los otros 2 giraron la cabeza hacia el ala este, hacia las ventanas del cuarto de Yasmín. Diego no sonreía esta vez, solo miraba, con la paciencia de quien no necesita forzar nada porque sabe que el tiempo trabaja para él. 3 hombres en un paseo público a las 11 de la noche. Nada ilegal, nada que justificara una llamada a la policía. Solo una demostración. Sé dónde estás. Y no vine solo. Khalid llamó al jefe de seguridad. Patrullas en el perímetro exterior hasta el amanecer. Cámaras adicionales en el ala este. Miró la pantalla. Si alguno da un solo paso hacia la entrada, me llamas a mí primero, antes que a nadie. ¿Entendido? Entendido. Colgó. Se quedó mirando a Diego Valverde en la pantalla. Arriba, en el ala este, Yasmín estaba revisando la puerta 2 veces antes de apagar la luz. Diego Valverde siguió mirando el hotel. Ninguno de los 2 se movió durante mucho tiempo. Isabel Moreno llegó a las 9 de la mañana, sin llamar antes. Khalid le había dicho que viniera directamente. Cada hora sin abogado era una hora que Diego podía usar. Yasmín la vio entrar al salón y se tensó antes de que la mujer dijera una palabra. No la conocía. No había pedido que viniera nadie. Miró a Khalid con algo que no era solo pregunta, era aviso. Otra vez alguien tomando decisiones sobre mi vida. Puedes decirle que se vaya, dijo Khalid en voz baja. Es tu decisión. Yasmín miró a Isabel. Isabel no habló. Dejó que la mirara el tiempo que necesitara. ¿Cuánto tiempo necesita?, dijo Yasmín al fin. El que usted quiera darme. Yasmín asintió una vez. Khalid salió. Esperó fuera 3 horas, de pie, sin sentarse. Revisó las cámaras del perímetro cada 20 minutos. No porque esperara ver algo, sino porque no revisar se había convertido en algo que ya no podía hacer. Diego no había aparecido esa mañana. Eso no lo tranquilizó. Los hombres como Diego no desaparecen, cambian de táctica. Y los que cambian de táctica son más peligrosos que los que actúan por impulso. Cuando Isabel salió, su expresión ya le dijo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. El caso es sólido, pero hay un problema. Si Valverde reclama paternidad antes del parto, un juez puede obligarla a pruebas, y mientras eso se resuelve, él tiene argumentos para bloquear el divorcio. El bebé no es suyo. Lo sé, donante anónimo. Pero eso no importa hasta que se demuestre legalmente, y demostrar algo en un juzgado lleva tiempo.
bajó la voz. Tiempo que quizás no tienen. ¿Cuánto le falta? 3 semanas. Quizás menos. Si el bebé nace antes de que él presente recursos, presentamos el divorcio esa misma semana. Padre desconocido, no es perfecto, pero cierra la puerta más peligrosa. Lo miró fijo. Y usted no hace nada que me complique el expediente. Conozco su reputación. Si Valverde aparece en un hospital, no puedo protegerla a ella. ¿Entiende lo que le digo? Khalid no respondió. Isabel esperó. Lo entiendo, dijo al fin. Ella recogió el maletín y se fue, sin parecer del todo convencida. Yasmín estaba en el jardín. Khalid la vio desde la puerta de cristal antes de salir, sentada en el banco de piedra. La cara al sol, los ojos cerrados, escaneó el jardín antes de abrir la puerta. El guardia del ángulo sur estaba en su posición, las cámaras activas, los arbustos del muro perimetral quietos, todo normal. Salió, se sentó a su lado y le contó todo. El plazo, la paternidad, las 3 semanas. No le mintió, no le suavizó nada. Yasmín escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, abrió los ojos y miró las palmeras del fondo. Siempre encuentra la grieta, dijo. Da igual cuántas puertas cierres. Esta vez no. Eso también lo he pensado antes. Al fondo del jardín, junto al muro perimetral, una de las cámaras de seguridad giró despacio en su arco programado. Los ojos de Khalid la siguieron solos, hasta el ángulo muerto entre el muro y los arbustos del extremo sur, el mismo ángulo que había marcado en los planos 3 días antes. Siguió hablando, la voz sin cambiar. ¿Te acuerdas del señor Ben Ali?, dijo. Ella lo miró de lado. El de las mandarinas. Trepamos su tapia. Nos caímos los 2 en el callejón, y tú lloraste. Yo no lloré. Lloraste, y me diste el último chicle para que no se lo contara a nadie. Algo en su cara se aflojó. Solo un momento. Una risa pequeña, real, que apareció sin permiso. Khalid la escuchó, y al mismo tiempo escuchó el jardín, demasiado quieto para ser mediodía, sin pájaros, sin el zumbido habitual del sistema de riego que llevaba funcionando a esa hora desde que él compró el hotel. Ese silencio específico que tienen los lugares cuando algo ha cambiado y todavía no sabes exactamente qué. Yasmín miró sus manos. Las mangas del jersey le cubrían las muñecas. Un gesto ya automático que probablemente ya no notaba que hacía. Pensé mucho en cómo habría sido si nos hubiéramos quedado, dijo. Si mi padre no hubiera perdido el dinero. Si no nos hubiéramos ido esa noche. ¿Qué pensabas? Que quizás yo habría sido distinta. Sigues siendo tú. A veces no lo parece. Khalid tomó su mano. Ella no la retiró, pero sus ojos no se quedaron en ella. Fueron al ángulo muerto del muro sur, al espacio entre los arbustos donde la cámara no llegaba, donde la sombra era un poco más densa que en el resto del muro, donde cualquiera que conociera el sistema sabría exactamente en qué momento moverse sin ser captado. Los arbustos no se movían. No había viento. Eso no significaba que no hubiera nadie. Apretó la mano de Yasmín. «Entremos», dijo. Ella lo miró. Leyó su cara con la rapidez de alguien que ha aprendido a interpretar expresiones masculinas como señales de peligro. No preguntó por qué. Se levantaron, cruzaron el jardín hacia la entrada interior. Khalid no aceleró el paso. Un paso apresurado le diría a quien estuviera mirando que había sido detectado. Un paso normal decía que no. Entraron. Él cerró la puerta, pasó el pestillo, mandó el mensaje al jefe de seguridad sin soltar el teléfono. Revisión inmediata. Sector sur. Ángulo muerto entre muro y arbustos. Ahora, Yasmín estaba de pie en el centro del salón. No se había sentado. Sus ojos fueron a la puerta cerrada, luego a las ventanas.
luego a él. ¿Qué viste? Nada concreto. Eso no es lo mismo que nada. No, no lo es. La respuesta llegó 8 minutos después. Sector revisado, sin incidencias. Pero hay marcas en el suelo junto al muro, recientes, como si alguien hubiera estado de pie ahí un rato. Khalid leyó el mensaje. No se lo mostró a Yasmín de inmediato. Primero calculó cuánto tiempo habían estado en el banco, cuántos minutos habían pasado hablando de mandarinas y de una infancia que ya no existía. ¿Cuánto tiempo había tenido alguien para estar a 20 metros de ella sin que ninguno de los dos lo supiera? Demasiado. Le tendió el teléfono. Yasmín leyó el mensaje una vez, lo leyó de nuevo. Devolvió el teléfono sin decir nada. Se fue hacia la ventana, no para mirar afuera, para alejarse del centro de la sala, para poner una pared detrás. Khalid no dijo nada. Algunos silencios no necesitaban llenarse. A las 11 de la noche, el teléfono de Yasmín vibró sobre la mesilla. Número desconocido. Vibró 3 veces. Paró. 30 segundos después, el aviso de mensaje de voz. Khalid estaba en el pasillo cuando ella abrió la puerta. Tenía el teléfono en la mano y la cara de alguien a quien acaban de quitar el suelo de debajo de los pies. Le tendió el teléfono sin decir nada. Él puso el altavoz. La voz de Diego era tranquila, casi amable. El tono de alguien que no necesita gritar porque el miedo ya hizo el trabajo por él. Sé dónde estás, cariño. Sé lo del jeque. Sé lo de la habitación. He estado mirando tus ventanas esta semana. Las del tercer piso, las que dan al jardín. Esta tarde estuve cerca, muy cerca, ¿lo notaste? Voy a ir a buscarte, no esta noche, pero pronto, y no hay nada que él pueda hacer. El mensaje terminó. Yasmín no dijo nada. Khalid tampoco. Esta tarde estuve cerca, muy cerca. Las marcas en el suelo junto al muro sur, recientes, mientras ella hablaba de una infancia perdida, mientras él le cogía la mano y ella no la retiraba, mientras los dos miraban las palmeras y creían por un momento que el jardín era seguro. Ya no era una amenaza desde fuera de la verja, ya había estado dentro. La orden de alejamiento llegó en 48 horas. Khalid la leyó, la firmó, se la dio a Isabel. Hizo todo en el orden correcto y siguió revisando las cámaras cada 3 horas. Porque un papel firmado por un juez no detiene a un hombre que lleva 6 años convencido de que Yasmín le pertenece. Diego apareció en la verja 4 veces más esa semana. Siempre de noche, siempre con al menos un hombre. Nunca tocó el portón. Solo miraba, fumaba, esperaba. El equipo documentaba todo. Fotos, horarios, matrículas, pruebas para el juzgado. Evidencia de que el tiempo se acababa. Yasmín no sabía cuántas veces había aparecido Diego. Khalid había tomado esa decisión solo. Ella tenía bastante con lo que ya cargaba. Empezó a dormir más. Al 5.º día, bajó al jardín y se quitó los zapatos sobre la hierba. Se quedó con los ojos cerrados y la cara al sol. Khalid la observó desde la ventana del despacho. No duró 30 segundos. Abrió las cámaras del perímetro en el ordenador. Guardia en el ángulo sur. Otro en la entrada del ala norte. Los dos mirando hacia afuera. Ninguno mirando hacia dentro del jardín. Cerró el ordenador. Bajó él mismo. Se quedó de pie a 10 metros de ella, de cara al muro sur, mientras ella tenía la cara al sol. Nadie iba a acercarse a Yasmín sin pasar por él primero, aunque pareciera que simplemente estaba mirando el jardín. Cocinaba casi todas las noches. Él recogía después. Un ritual que ninguno había propuesto, simplemente había ocurrido. Hablaban, cosas pequeñas primero, después más grandes. 10 días después de que llegara, estaban en la biblioteca, fuego encendido, lluvia contra las ventanas. Khalid tenía un libro en el regazo que llevaba 1 hora sin leer, no porque no quisiera leer,
sino porque cada vez que pasaba una página, escuchaba el edificio, los sonidos que hacen los hoteles de noche, el ascensor que se mueve, una puerta que se cierra en algún piso, pasos que pueden ser del personal o pueden ser de alguien que no debería estar ahí. Yasmín estaba en el sofá con los pies recogidos, las manos sobre el vientre. «Tengo que contarte algo», dijo. Él cerró el libro. «El bebé no es de Diego, ya lo sabes, pero no te conté todo». Se miró las manos. «Cuando decidí que quería ser madre, pensé en qué tipo de persona quería cerca de mi hija, alguien que apareciera, que no se fuera, y pensé en ti. Sé que suena absurdo, 20 años sin vernos. No sabía si estabas vivo, pero la respuesta siempre era la misma. Khalid no dijo nada. Ella siguió. No digo que sea tuya, no lo es. Es de un donante, un desconocido. Pero cuando pienso en ella, pienso en lo que pudo haber sido». El fuego crepitó. La lluvia golpeó las ventanas con una ráfaga más fuerte que las anteriores. Khalid miró un segundo hacia el cristal, hacia el reflejo oscuro del jardín en el vidrio mojado. Nada visible, eso no significaba nada. Se levantó, cruzó la habitación, se sentó a su lado, le tomó la cara entre las manos. «Ojalá fuera mía», dijo. «Ojalá te hubiera encontrado antes. Pero estoy aquí ahora, y no me voy». Yasmín empezó a llorar sin ruido. «Te quiero», dijo él. «No sé cuándo empezó. Quizás hace 20 años, pero no voy a perder más tiempo fingiendo que no». Ella lo miró un segundo. Afuera, la lluvia arreció. El viento hizo vibrar el marco de una ventana. Un sonido pequeño, el tipo de sonido que en otra circunstancia no significaría nada. Ella lo besó. Fue suave primero, y entonces el teléfono de Khalid vibró sobre la mesa. Ninguno de los dos se movió. La vibración paró. 3 segundos de silencio. Volvió a vibrar. Khalid se separó. Miró la pantalla. Alerta de seguridad. Cámara 7, sector este. Movimiento detectado dentro del perímetro. Se levantó antes de que ella pudiera preguntar. «¿Qué pasa?», dijo Yasmín. «Quédate aquí». La voz uniforme, sin alarma, sin que ella pudiera leer en su cara lo que él ya estaba calculando. «No abras la puerta a nadie». Salió al pasillo. Llamó al jefe de seguridad mientras caminaba. «Cámara 7. ¿Qué tenéis?» «Falsa alarma, señor. Una rama caída por el viento». «Ya está revisado». Khalid se detuvo. Miró la imagen en el teléfono. La rama en el suelo. El guardia inclinado sobre ella. Todo aparentemente normal. Pero la cámara 7 cubría el ángulo sur del jardín. El mismo ángulo muerto de los planos. El mismo donde habían encontrado marcas en el suelo 2 días antes. El mismo donde Khalid había estado parado esa tarde mientras Yasmín tenía los ojos cerrados y la cara al sol. «¿Cuánto tiempo lleva la rama ahí?», preguntó. Silencio breve. «No lo sabemos con exactitud, señor». Khalid miró el pasillo vacío, la puerta cerrada de la biblioteca al fondo. Detrás de esa puerta, Yasmín estaba sola con el vientre de 8 meses y los ojos probablemente fijos en esa misma puerta, contando los segundos. «Revisad el perímetro completo ahora, todo, sin excepciones». Volvió a la biblioteca. Yasmín lo miró cuando entró. Leyó su cara antes de que él dijera nada. «No era nada», dijo él. Ella asintió, pero no volvió a recostarse. Se quedó sentada con la espalda recta y las manos sobre el vientre y los ojos en la ventana que daba al jardín oscuro y mojado. Y él no volvió a sentarse tampoco. Se quedó de pie junto a esa misma ventana, el teléfono en la mano, los ojos en el reflejo negro de los arbustos del muro sur. Cuando se separaron esa noche, ella sonreía todavía con los ojos húmedos. «Yo también», había dicho. Y eso tendría que ser suficiente, porque lo que venía después no iba a dejar espacio para más. El sobre estaba en el suelo del despacho a las 7 de la mañana.
deslizado por debajo de la puerta durante la noche, sin remitente. Lo abrió. Una fotografía. Yasmín, en el jardín, tomada desde dentro de la propiedad, cerca, lo suficientemente cerca para ver su expresión. Los ojos cerrados, la cara al sol, la mano sobre el vientre. La fecha en la esquina era de hacía 2 días. Khalid se quedó mirándola. 2 días atrás. Orden de alejamiento activa. Equipo de seguridad en los accesos. Él de pie en el jardín, a 10 metros de ella, y Diego Valverde dentro de la propiedad, a metros de ella, a metros de los dos. Llamó al jefe de seguridad. ¿Cuántos hombres tenemos en el perímetro interior? El silencio que siguió era el tipo de silencio que precede a una respuesta que nadie quiere dar. 2 en la entrada principal, 1 en el ala norte, y el jardín. Otro silencio. Solo cámaras, señor. Khalid dejó la foto sobre el escritorio, la fecha mirando hacia arriba. 1 hombre en cada ángulo del jardín desde ahora, turnos de 6 horas, sin excepciones, y quiero saber cómo entró. Todo el perímetro revisado antes del mediodía. Entendido. Y no le digan nada a ella. Colgó. Se quedó de pie con la foto en la mano. Diego no había entrado para hacerle daño. Había estado a metros de ella y no había hecho nada. Eso era lo más peligroso. No era un hombre de impulsos. Era un hombre que medía, que demostraba lo que podía hacer antes de hacerlo. Esta foto no era una amenaza, era una promesa. Estuve aquí, la tuve a metros, tú no lo sabías. La próxima vez no voy a traer una cámara. El siguiente movimiento no iba a ser otra foto, y los dos lo sabían. La tormenta empezó a las 11. Khalid lo notó desde el despacho, el viento primero. Después la lluvia golpeando las ventanas con una violencia que no estaba en ninguna previsión. Llamó al jefe de seguridad. Quiero los accesos exteriores reforzados. Con este tiempo, si alguien intenta entrar, las cámaras no van a ver nada. Entendido. ¿Cree que esta noche? No lo sé. Por eso quiero los accesos reforzados. Colgó. Siguió trabajando. Revisó los planos del sistema de seguridad por 3ª vez esa semana. Marcó los ángulos muertos, los mismos por donde había entrado Diego para tomar la foto. A la 1 de la mañana, el viento tumbó 2 palmeras del jardín sur. Las cámaras de ese sector parpadearon y se apagaron. Llamó de nuevo. Las cámaras del jardín sur están caídas. El técnico no puede venir hasta mañana con este tiempo, señor. Entonces pongan 2 hombres físicos en ese sector. Ahora. Colgó. A las 2:30, el suministro eléctrico del ala este parpadeó 3 veces. Las luces de emergencia se activaron. El generador entró a los 10 segundos. Khalid contó esos 10 segundos en la oscuridad de su despacho con el teléfono en la mano. 10 segundos en los que las cámaras no grababan nada. 10 segundos en los que cualquiera que conociera el sistema sabía exactamente cuándo moverse. Se levantó. Fue hacia el ala este por el corredor interior. No llegó al final del corredor. La alarma de la habitación de Yasmín sonó a las 2:47. Llegó en 20 segundos. La encontró en el suelo junto a la cama, el camisón empapado, la cara blanca, los ojos muy abiertos y la mano apretando la alfombra con los nudillos en blanco. «El bebé», dijo con la voz cortada. «Ya viene. Khalid, ya viene». Llamó al 112 antes de arrodillarse. «Hay una mujer en trabajo de parto avanzado. Necesito una ambulancia en el Gran Hotel Alcázar, calle». «Señor, todas las unidades de la zona están respondiendo a emergencias por la tormenta. Las carreteras de acceso al sector sur están cortadas por inundaciones. El tiempo estimado de llegada es de 45 minutos mínimo. 45 minutos. Miró a Yasmín en el suelo. Yasmín lo miró a él. «Va a tener que asistir usted al parto», dijo la operadora. «¿Sigue en línea?»
Khalid al-Mansuri había negociado contratos de 1.000 millones con hombres que querían verlo hundido. Había tomado decisiones en 30 segundos que cambiaron el rumbo de empresas enteras. Había mirado a hombres armados sin apartar los ojos. Nunca había tenido tanto miedo como en ese momento. «Sigo en línea», dijo. «Dígame qué hacer». Yasmín gritó 3 veces en la hora siguiente. El viento cubría parte del sonido. Khalid agradeció eso por ella. No quería que nadie en el hotel escuchara y viniera a ver. No quería más gente en esa habitación. No quería perder ni un segundo de atención en nada que no fuera ella. Siguió las instrucciones de la operadora. Una frase cada vez, sin adelantarse, sin improvisar. Eso lo sabía hacer, ejecutar bajo presión, seguir el protocolo cuando el protocolo era lo único que había. Le cogió la mano entre las contracciones. «Respira», le dijo. «Solo respira». Fácil decirlo. La voz entre dientes. «Tú no estás haciendo el trabajo. Estoy haciendo lo que puedo». «Pues hazlo mejor, incluso así, incluso en ese momento». La misma Yasmín de siempre. Algo se aflojó en su pecho. A las 3:51 de la madrugada, el bebé llegó. Pequeña, resbaladiza, con los puños apretados como si ya supiera que iba a necesitarlos. Y el llanto. Un llanto que llenó la habitación entera y el corredor y probablemente el piso de abajo. El llanto de alguien que acaba de llegar y quiere que todo el mundo lo sepa. Khalid la sostuvo en sus manos. Le temblaban los brazos. No pudo evitarlo. Los hombros se le movieron solos y las lágrimas cayeron sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No le importó. No había nadie mirando que le importara. «Es una niña», dijo, la voz completamente rota. Yasmín lloraba y se reía al mismo tiempo. «¿Está bien?» La miró, los deditos, los pulmones que funcionaban, el llanto que no paraba. «Es perfecta». La envolvió en la toalla limpia que la operadora le había dicho que preparara. La puso sobre el pecho de Yasmín. La niña tenía el pelo oscuro de su madre. Y cuando abrió los ojos por primera vez bajo la luz tenue de la habitación, Khalid vio la mota dorada en el ojo izquierdo. Se quedó mirándola. Sabía que era imposible. Sabía exactamente lo que era y lo que no era. Pero en ese momento, con esa criatura recién llegada al mundo entre sus manos, sintió algo que no admitía argumento ni explicación. Esta niña era suya, no por sangre, por algo más viejo que la sangre. La ambulancia llegó 22 minutos después. Los paramédicos entraron con urgencia y encontraron a Khalid en el suelo junto a Yasmín, la niña en el pecho de ella. Los dos en silencio. La habitación quieta salvo por el viento contra las ventanas y la lluvia que seguía cayendo. Uno de los paramédicos miró la escena un segundo antes de reaccionar. Después hizo su trabajo. Cortaron el cordón. Comprobaron a Yasmín, comprobaron a la niña. Prepararon las camillas. Cuando sacaron a Yasmín en la camilla por el corredor, 3 miembros del personal del turno de noche estaban en el pasillo. Se habían despertado con el llanto, o con el movimiento, o con la intuición de que algo estaba pasando en el ala donde vivía la mujer del uniforme gris. La miraron pasar. Khalid vio sus caras, vio exactamente lo que pensaban: la camarera embarazada, el dueño del hotel, la habitación privada, la madrugada. No dijo nada. Siguió la camilla hacia la salida. En el hospital, una enfermera le puso a la niña en los brazos mientras se llevaban a Yasmín a revisión. La miró, tan nueva, los ojos entrecerrados contra la luz. «Hannah», dijo en voz baja. Y en ese momento, con la tormenta todavía rugiendo afuera y Diego Valverde en algún lugar de esa ciudad y el personal del hotel despierto y mirando y juzgando, nada de eso importó. Solo importaba esto, esta niña en sus brazos, este nombre, este momento que nadie podía quitarles.
La alerta llegó a las 11:23 de la mañana. Khalid estaba en la cafetería del hospital con un café que no había tocado cuando el teléfono vibró. Mensaje del equipo de seguridad. 3 palabras. Está en recepción. Se levantó sin prisa, sin correr. Dejó el café sobre la mesa y caminó hacia el vestíbulo principal con el paso uniforme de alguien que ya sabe lo que va a encontrar y ya ha decidido cómo va a terminar. Diego Valverde estaba en el centro del hall. No gritaba, no amenazaba, vestía bien, abrigo gris, pelo peinado, la sonrisa de un hombre que ha ensayado esta entrada y está satisfecho con cómo está quedando. Hablaba con la recepcionista con una calma que era en sí misma una forma de violencia. Controlada, calculada. La misma voz que Yasmín había escuchado durante 6 años decirle que todo era culpa suya. Detrás de él, 2 hombres esperaban junto a las puertas automáticas, las manos en los bolsillos, los ojos en el interior del vestíbulo. Había 4 enfermeras en el mostrador de recepción, 2 familias sentadas en la zona de espera, un médico de pie junto al ascensor con una tableta en la mano. Todos miraban sin mirar. Con esa atención lateral que la gente usa cuando percibe que algo está a punto de ocurrir y no sabe si alejarse o quedarse. Khalid llegó al centro del hall antes de que Diego llegara al mostrador. Se vieron desde 10 metros. Diego sonrió más amplio. Abrió los brazos levemente como saludando a alguien conocido. Vaya. Usó el nombre occidental, el que había encontrado en las búsquedas. Al-Mansuri. Debería haberlo imaginado. El jeque al rescate, dijo Jeque con el tono exacto que pretendía. El tono que hace que la gente en una sala gire la cabeza, que convierte una palabra en un insulto sin que nadie pueda señalar exactamente cómo. Las enfermeras del mostrador miraron. Las familias de la zona de espera miraron. El médico junto al ascensor levantó los ojos de la tableta. Khalid no modificó el paso, no modificó la expresión. Llegó a 1 metro de Diego y se detuvo. El juzgado firmó una orden de alejamiento hace 10 días. Dijo, voz baja, solo para él. Estás violándola. Las órdenes de alejamiento son para los hombres que tienen algo que esconder. Diego miró a su alrededor con aire de quien comparte una broma con el resto de la sala. Yo solo quiero ver a mi mujer y a mi hija. No tienes mujer. El divorcio se firmó ayer. La sonrisa no desapareció, pero algo detrás de ella cambió. Ayer, repitió la palabra como si la estuviera probando. Qué rápido trabajan sus abogados. Debe costar mucho dinero moverse tan rápido. Cuesta lo que cuesta. Khalid no apartó los ojos de él. Y la niña no es tuya. No hay vínculo biológico. No hay papel que te conecte con esa criatura. Eso lo decide un juez, no usted. Tienes razón, lo decide un juez. Khalid sacó el teléfono del bolsillo. Lo sostuvo donde Diego pudiera verlo. Y cuando ese juez vea los 2 informes policiales, los registros del hospital, la costilla fracturada, los 4 puntos en la cabeza, las declaraciones de vecinos de 3 ciudades distintas y las grabaciones de vigilancia de las últimas 3 semanas, va a tener bastante donde elegir. Diego no respondió. La zona de espera estaba completamente en silencio ahora. Nadie fingía ya que no estaba escuchando. Una de las enfermeras del mostrador tenía la mano sobre el teléfono de recepción. El médico junto al ascensor no se había movido. 72 denuncias documentadas, dijo Khalid. En papel, con fechas, con nombres, con fotografías. Todo listo para presentar esta tarde si hago una llamada. Está blafeando. Pruébalo. Silencio. Diego miró el teléfono, miró a Khalid, miró a su alrededor por primera vez desde que había entrado, y en ese recorrido vio lo que Khalid ya sabía que iba a ver. Las enfermeras que observaban,
las familias que escuchaban, el médico que no se había ido. Nadie en ese vestíbulo iba a olvidar esta conversación, nadie iba a olvidar su cara. Eso era lo que Diego Valverde no había calculado. Había entrado pensando que iba a intimidar a un hombre. No había contado con una sala llena de testigos. Khalid se acercó 1 centímetro más. La voz bajó todavía más. Solo para Diego, solo para él. Y si de algún modo la justicia tarda más de lo que debería, si de algún modo encuentras una grieta, tengo otros recursos. Recursos que no pasan por ningún juzgado. Sostuvo su mirada sin parpadear. No te estoy amenazando, te estoy explicando cómo funciona el mundo cuando me obligas a usarlo de otra manera. Diego sostuvo la mirada 1 segundo, 2, 3. Después la apartó, pequeño, casi invisible, pero lo apartó. Y en el momento en que lo hizo, en el momento en que los ojos de Diego Valverde se fueron al suelo, algo en la sala entera cambió. Las enfermeras lo vieron, las familias lo vieron, el médico lo vio. Todos vieron exactamente lo que era. Esto no ha terminado, dijo Diego. La voz sin el peso de antes. Sí ha terminado. Khalid señaló hacia las puertas automáticas. Hay 2 agentes esperando en la entrada. Tienen copia de la orden. Si no sales en los próximos 30 segundos, no eres tú quien decide cómo termina esto. Diego miró las puertas, miró a sus hombres, miró a Khalid una última vez con los ojos ardiendo de una rabia que ya no tenía dónde apoyarse. Se giró, caminó hacia la salida. Sus hombres lo siguieron. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ellos. El vestíbulo quedó en silencio durante 1 segundo. Después volvieron los sonidos normales. Conversaciones, pasos, el ascensor abriéndose. La enfermera del mostrador descolgó el teléfono y llamó a seguridad para confirmar que los agentes habían interceptado a Diego en la puerta. Khalid no esperó a escuchar la respuesta. Subió a la habitación de Yasmín. Ella estaba en la cama con Hannah en brazos. Levantó los ojos cuando él entró y leyó su cara antes de que él dijera nada. Era él. Era él. Se fue. Se fue. Se sentó en el borde de la cama. La policía lo detuvo en la puerta. El abogado presenta los cargos esta tarde. Violación de medida cautelar, acoso, los registros hospitalarios. Va a entrar y no va a salir pronto. Yasmín cerró los ojos. Las lágrimas corrieron en silencio, sin sollozos, sin drama. Solo el alivio de un cuerpo que había estado en tensión durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era soltarlo. Hannah dormía contra su pecho, los puños apretados, la boca entreabierta, completamente ajena a todo, completamente a salvo. Khalid puso la mano sobre la cabeza de la niña. Yasmín abrió los ojos y lo miró. No dijo nada. No hacía falta. El personal del hotel lo supo antes de que nadie dijera nada. Así funcionan los hoteles. Las paredes tienen oídos, los pasillos tienen memoria, y la gente que friega suelos y cambia sábanas a las 2 de la mañana sabe todo antes de que salga en ningún comunicado oficial. Sabían que la camarera del turno de noche estaba ahora en la suite del ala este. Sabían que el jeque había pasado 3 días seguidos en el hospital. Sabían que la recepcionista del turno de mañana había visto al señor Al-Mansuri bajar al vestíbulo con un recién nacido en brazos, hablándole en voz baja, completamente ajeno a todo lo demás. Lo que no sabían era la historia, y eso hacía que la inventaran. Yasmín lo escuchó antes de llegar a la puerta. Llevaba a Hannah en brazos. 10 días después del hospital, primera vez que bajaba sola al ala del personal a buscar algo que había olvidado en su antiguo casillero. Había elegido esa hora porque el turno de tarde estaría terminando. Pensó que el pasillo estaría vacío. No lo estaba. Escuchó su nombre antes de empujar la puerta. Solo su nombre.
dicho con ese tono específico que no necesita añadir nada más, porque el tono ya lo dice todo. Empujó la puerta de todas formas. Las voces pararon de golpe. 3 camareras del turno de tarde. La mesa con los cafés a medias. Las 3 mirándola. No con hostilidad abierta. Peor. Con esa expresión de quien acaba de ser interrumpida a mitad de exactamente lo que estaba haciendo y no tiene ninguna intención de disculparse por ello. «Hola», dijo Yasmín. «Hola». Una de ellas. La voz plana como una puerta cerrada. Yasmín fue al casillero. Lo abrió. Buscó lo que necesitaba con una mano mientras sostenía a Hannah con el otro brazo. Detrás de ella, el silencio. No el silencio de personas que no tienen nada que decir. El silencio de personas que tienen mucho que decir y están esperando a que ella salga para decirlo. Hannah se movió en sus brazos. Un sonido pequeño. Yasmín la apretó contra el pecho sin darse cuenta. Encontró lo que buscaba. Se giró. Una de las camareras la miraba directamente, sin apartar los ojos, con esa mirada que recorre a una persona de arriba a abajo y hace el inventario completo. El jersey, el vientre que ya no estaba, la niña en brazos, el pasillo que llevaba al ala donde vivía el dueño del hotel. La mujer no dijo nada, no hacía falta, su cara lo decía todo. Yasmín caminó hacia la puerta. Entonces la otra voz, no dirigida a ella, dirigida a la compañera, pero calculada para que llegara. Qué rápido se arreglan las cosas cuando conoces a la persona correcta. Yasmín se detuvo. 1 segundo, 2. Sintió el calor subirle por el cuello. Sintió cómo la mano que sostenía a Hannah se apretaba sola. Sintió las ganas de girarse, de mirar a esa mujer a la cara, de decirle exactamente lo que había costado llegar hasta aquí. Las costillas, los puntos en la cabeza, los moratones con forma de dedos. Las noches limpiando suelos a las 2 de la mañana, con el vientre hasta aquí, sin que nadie preguntara si estaba bien. Sintió todo eso en 2 segundos y salió sin decir nada. En el pasillo apretó a Hannah contra el pecho y siguió caminando sin mirar atrás. Pero en el corredor, 2 empleadas de recepción que venían en dirección contraria se hicieron a un lado al verla pasar. Una de ellas bajó los ojos. La otra la miró con esa expresión que Yasmín ya conocía de memoria. No era simpatía. Era la mirada de alguien que ya tiene su opinión formada y la confirma en tiempo real. Yasmín siguió caminando. El pasillo parecía más largo que nunca. La señora Romero la interceptó en el corredor del ala norte. Llevaba el bloc de turnos bajo el brazo y la expresión de alguien que ha escuchado demasiadas conversaciones en salas de descanso y ya no tiene paciencia para ellas. «No les hagas caso», dijo directamente. «No les hago caso». «Mentira». La miró sin rodeos. «Te conozco desde que llegaste. Sé cuándo algo te ha llegado». Yasmín no respondió. La señora Romero miró a Hannah un momento. «A esa chica la vi llegar hace 8 meses», dijo, con el brazo pegado al cuerpo, con los ojos en las salidas, trabajando el turno de noche sin quejarse nunca. Cerró el bloc. «Si alguien finalmente la vio, me parece bien. Lo que piensen las demás no es tu problema». Se fue sin esperar respuesta. Yasmín se quedó sola en el pasillo. Lo que piensen las demás no es tu problema. Lo sabía. Lo había sabido siempre, pero saber algo y sentirlo son cosas distintas, y lo que había sentido en esa sala de descanso no era nuevo. Era exactamente lo mismo que había sentido durante 6 años cada vez que alguien miraba sus moratones y elegía no preguntar. Cada vez que un médico escribía agresión en la calle sin levantar los ojos del formulario. Cada vez que el mundo decidía que su versión de los hechos era más cómoda que la verdad. La diferencia era que ahora el juicio venía del otro lado. Antes la juzgaban por quedarse.
Ahora la juzgaban por haberse ido a un lugar mejor. Khalid la encontró en la habitación media hora después. Estaba sentada en el borde de la cama con Hannah dormida en la cuna y los ojos fijos en la ventana. No lloraba. Peor. Tenía esa expresión plana que Khalid había aprendido a reconocer. La expresión de alguien que está procesando algo en silencio porque ha aprendido que procesar en voz alta tiene consecuencias. «¿Qué pasó?», dijo. «Nada». «Yasmín». Ella lo miró. Una de las chicas del turno de tarde dijo algo. Nada que no estuviera pensando yo misma. ¿Qué dijo? Que qué rápido se arreglan las cosas cuando conoces a la persona correcta. Khalid no dijo nada. Y tiene razón. Yasmín se levantó, fue hacia la ventana. Hace 4 meses estaba limpiando suelos con el vientre hasta aquí y sin saber si iba a poder pagar el mes siguiente. Y ahora estoy en una habitación con vistas al jardín y una cuna que cuesta más que mi sueldo mensual. Se giró. ¿Qué se supone que debo pensar cuando miro eso? Que sobreviviste a algo muy difícil y mereces estar a salvo. Eso es lo que me dices tú. La voz sin dureza, solo cansancio. El resto del mundo ve a la camarera que subió. El resto del mundo no sabe nada. El resto del mundo nunca sabe nada y opina igual. Miró a Hannah en la cuna. ¿Qué va a pensar ella cuando crezca y entienda la historia? Que su madre era la empleada del hotel que acabó con el dueño. Va a pensar que su madre sobrevivió 6 años de algo que la habría roto a la mayoría, que huyó sola y embarazada sin red debajo, y que encontró a alguien que la conocía desde antes de que el mundo la convenciera de que no valía nada. Yasmín lo miró durante un momento largo. Hannah se movió en la cuna. Un sonido pequeño. «Tengo miedo», dijo Yasmín en voz baja. «Lo sé. No del juicio, del resto». Se apretó los brazos contra el cuerpo. «Diego me decía que sin él no era nadie. Me costó 6 años entender que mentía. Y ahora me estás pidiendo que confíe en alguien otra vez. Que me quede, que deje de tener el plan de salida siempre preparado. No te estoy pidiendo que renuncies al plan de salida. Te estoy pidiendo que no lo necesites. Son lo mismo». «No lo son». Se quedó mirándolo. El Mediterráneo brillaba detrás de la ventana. Abajo, en algún pasillo, alguien empujaba un carrito de limpieza, el mismo sonido que ella había hecho durante 8 meses, el mismo turno de noche, el mismo hotel, todo igual, todo completamente distinto. «Una condición», dijo. Khalid esperó. «Si alguna vez necesito irme, me voy, sin explicaciones, sin que nadie me lo impida. Siempre. No lo digas como si fuera fácil. No lo es, pero lo digo igual». Yasmín miró a Hannah, los puños apretados incluso dormida. Como si el cuerpo de esa niña hubiera llegado al mundo ya sabiendo que iba a necesitar pelear, igual que su madre. Fue hacia la mecedora, se sentó, extendió la mano hacia la cuna y la dejó apoyada en el borde. No dijo nada más, pero tampoco dijo que no. Y esa noche, en la sala de descanso del personal, alguien contó que había visto la luz del ala este encendida hasta las 4 de la mañana. Las versiones siguieron. Claro que siguieron. Yasmín lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo lo sabía, y no se movió de donde estaba. El juicio duró 4 meses. Yasmín fue a todas las sesiones. Khalid no fue a ninguna. Isabel había sido clara. Su presencia convertiría el caso en titular. Jeque árabe financia defensa de empleada. Los periódicos escribirían solos. Y Yasmín no necesitaba periódicos. Necesitaba una condena limpia. Así que Khalid se quedó fuera. Mandó abogados, mandó documentación, mandó todo lo que tenía. Y esperó. La sala del juzgado no era grande, 30 personas.
quizás menos, pero las 30 sabían quién era Khalid al-Mansuri, sabían que sus abogados ocupaban la segunda fila, sabían que la mujer que declaraba con voz firme había vivido en su hotel durante meses. Susurraban, claro que susurraban. Yasmín lo escuchaba cada mañana al entrar, las conversaciones que se cortaban cuando ella cruzaba la puerta, los ojos que la seguían desde el pasillo hasta su asiento. La vecina del antiguo piso que había hablado con un periodista local, una columna en un digital de provincia, pequeña, suficiente para que alguien se la mostrara en el teléfono antes de la tercera sesión. Empleada de hotel denuncia a su exmarido. El jeque al-Mansuri financia la defensa. El tono no era amable, nunca lo era cuando una mujer sin dinero ganaba algo que no se suponía que debía ganar. Yasmín leyó el artículo en el pasillo del juzgado 5 minutos antes de entrar a declarar. Lo cerró, entró, declaró 40 minutos, la voz clara, los ojos al frente, sin mirar a Diego ni una sola vez. No le debía esa atención. Diego sí la miraba, durante todo el juicio, desde el primer día hasta el último, con esa expresión que Yasmín conocía mejor que ninguna otra en el mundo. La expresión que decía, esto no va a terminar como tú crees. La expresión que durante 6 años había funcionado, ya no funcionaba. Yasmín lo sabía porque había aprendido a distinguir el miedo real del miedo que él fabricaba. Y lo que veía en su cara en esa sala no era poder. Era un hombre que había apostado todo a que ella no hablaría, que se quebraría en el tercer día de declaraciones, que retiraría la denuncia como había retirado la orden de alejamiento, que seguiría siendo la misma mujer que decía que se había caído. No lo era, y él lo iba entendiendo, sesión a sesión, carpeta azul a carpeta azul, testigo a testigo. El día de la sentencia, la sala estaba en silencio absoluto. Yasmín llegó 10 minutos antes. Se sentó en su lugar. Isabel, a su lado, tenía la carpeta cerrada sobre la mesa. No habían dicho nada desde que entraron. No hacía falta. Diego entró después. Sus ojos fueron directamente a ella, el mismo gesto de siempre, la misma búsqueda de reacción. Yasmín no giró la cabeza. La jueza entró a las 10:03. La sala se puso en pie, volvió a sentarse. El silencio era el tipo de silencio que se construye durante meses y finalmente ocupa todo el espacio de una habitación. La jueza abrió el expediente. Leyó en voz alta con la cadencia uniforme de alguien que ha pronunciado muchas sentencias y sabe exactamente cuánto pesa cada palabra antes de soltarla. Violencia de género, lesiones graves, violación de medidas cautelares. Una pausa. 4 años de prisión. 3 palabras, un número. Yasmín no se movió, no lloró, no exhaló, no cerró los ojos. Se quedó sentada con las manos sobre la mesa y los ojos fijos al frente mientras el peso de ese número descendía despacio por dentro, capa por capa, hasta llegar a algún lugar donde llevaba años instalado el miedo. 4 años. Detrás de ella, alguien exhaló. No era el único. Escuchó el movimiento de la sala entera ajustándose, respirando, procesando. Las familias de las otras causas que esperaban en los bancos del fondo, los funcionarios junto a la puerta, la vecina que había hablado con el periodista sentada 3 filas más atrás, que de repente no sabía dónde poner las manos. Isabel, a su lado, cerró la carpeta con cuidado. Un sonido pequeño y definitivo. En la segunda fila, los abogados de Khalid intercambiaron una mirada. Uno de ellos sacó el teléfono y Diego no dijo nada. Su abogado se inclinó hacia él y dijo algo en voz muy baja. Diego no respondió. Se quedó mirando al frente con la mandíbula apretada y las manos cerradas sobre la mesa. Y por primera vez en 4 meses no la miró a ella. Yasmín lo notó. Ese gesto pequeño, esa mirada que no llegó,
Ese hombre que durante 4 meses había usado sus ojos como un arma, que le había sostenido la mirada cada vez que ella entraba en la sala para recordarle que seguía ahí, que seguía esperando, que esto no había terminado. Ese hombre estaba mirando al frente porque mirarla a ella en ese momento le costaría demasiado. Y en esa sala pequeña con 30 personas que sabían demasiado y entendían demasiado poco, Yasmín sintió algo que no había sentido en 6 años. Que el suelo bajo sus pies era firme, no blando, no provisional, no prestado, firme. El abogado de Diego apeló esa misma tarde. La apelación fue denegada 3 semanas después. Yasmín llegó al hotel a las 6 de la tarde. Hannah dormía en el carrito. El sol de octubre le había puesto color en las mejillas. Khalid estaba en el vestíbulo porque su abogado lo había llamado antes y sabía lo que ella iba a decir antes de que lo dijera. 4 años, dijo. Lo sé. Es menos de lo que merece. Es más de lo que da ese sistema normalmente. Ella miró a Hannah, los puños apretados incluso dormida, como si ese cuerpo pequeño hubiera llegado al mundo ya sabiendo que iba a necesitar ser fuerte. ¿Cuándo sale? 2 años y medio con buen comportamiento. Yasmín asintió, procesó el número en silencio. Lo que cabe en 2 años y medio, lo que puede construirse, lo que puede derrumbarse. ¿Y entonces? Entonces tenemos 2 años y medio. La voz baja, directa. Y si cuando salga intenta algo, me encargo yo. Isabel dijo nada estúpido. Isabel es la mejor abogada que conozco, y hay cosas que los abogados no pueden hacer. Yasmín lo miró un segundo. Decidió no preguntar exactamente qué quería decir. Algunas respuestas eran más seguras sin palabras. Cogió a Hannah del carrito. La niña se despertó a medias, parpadeó. Encontró la cara de su madre. Cerró los ojos otra vez con la confianza de quien sabe exactamente dónde está. Mi padre huyó de las deudas, dijo Yasmín. No lo miraba a él, miraba a Hannah. Mi madre lloró años. Dejé el colegio. Trabajé en 3 empleos. Me casé con un hombre que me convenció de que su rabia era culpa mía. Tardé 6 años en entender que mentía. Tardé otro en salir. Khalid no habló. No soy el proyecto de rescate de nadie. Ahora sí lo miró. No necesito que me salves. Lo sé. Necesito que estés. Eso es distinto. Lo sé. Y necesito que cuando le digas a Hannah que vas a estar, estés de verdad. Siempre. La misma palabra de la primera noche en el pasillo, cuando ella no la había creído, cuando era solo una palabra de un desconocido en un traje caro, en un corredor de hotel a las 2 de la madrugada. Ahora tenía detrás 4 meses de juicio, abogados pagados, turnos de las 4 de la mañana. Un hombre que había esperado fuera de una sala a la que no podía entrar porque su presencia habría complicado el caso de ella. Ahora pesaba diferente. Yasmín le extendió a Hannah. Khalid la recibió. La niña abrió los ojos al sentir el cambio. Lo miró con la seriedad de los bebés que todavía están inventariando el mundo, decidiendo qué es seguro. Le cerró los dedos sobre el pulgar. Algo en Khalid se asentó, hondo. De una manera que ningún contrato firmado, ninguna adquisición cerrada, ningún imperio construido había conseguido nunca. «Hola, Hannah», dijo. La niña no sonrió. Todavía no sabía hacerlo del todo, pero no apartó los ojos de él. En el vestíbulo, detrás del mostrador de recepción, 2 empleadas los observaban. En el pasillo del ala norte, alguien con un carrito de limpieza redujo el paso al pasar. Mañana habría más versiones en la sala de descanso, más opiniones, más juicios de gente que solo tenía una parte de la historia. Eso no iba a cambiar. El mundo no deja de opinar porque tú hayas sobrevivido algo. Yasmín lo sabía y apoyó la cabeza en el hombro de Khalid de todas formas.
Afuera, Diego Valverde empezaba a contar días. Adentro, ellos también contaban, pero los suyos iban en la dirección contraria, y esa diferencia lo era todo. Un año después, el día que Hannah cumplió un año, Khalid apagó el teléfono de trabajo. No lo silenció, no lo dejó boca abajo. Lo apagó. La mano le pesó un segundo sobre el botón. 12 años de estar siempre disponible, 12 años de construir algo que nunca llenó lo que debía llenar. Lo guardó en el cajón, cerró el cajón. Hoy no, la fiesta fue en el jardín, el mismo jardín donde Diego había estado a 20 metros de Yasmín con una cámara, el mismo banco de piedra donde Khalid había sentido el silencio demasiado quieto y la había llevado adentro sin explicarle por qué. El mismo ángulo sur donde habían encontrado marcas en el suelo que nadie quiso describir con demasiado detalle. Farolillos de papel entre las palmeras ahora. Flores del naranjo en las mesas. Una tarta pequeña con una vela que Hannah miraba con los ojos muy abiertos, como si fuera la cosa más seria que había visto en su vida. El jardín era el mismo, lo que había ocurrido en él también. Pero hoy era esto. Isabel Moreno llegó con vino y noticias. Las noticias primero, en voz baja, antes de saludar a nadie. Diego solicitó reducción de condena la semana pasada. Yasmín no se movió. Se la denegaron, por ahora. Isabel la miró. Tiene derecho a volver a solicitarla en 6 meses. Lo sé. Quería que lo supieras antes de que alguien más te lo dijera. Yasmín asintió. Cogió a Hannah del carrito. La apretó un momento contra el pecho. Un gesto breve que nadie más vio. Y después la levantó hacia la luz del jardín como si nada hubiera cambiado. Porque nada había cambiado. Diego iba a seguir existiendo. Eso no desaparecía con una sentencia. Lo sabía desde el primer día. Los hombres como él no desaparecen. Esperan. Y cuando salen, salen con cuentas pendientes que nadie más puede ver. Faltaban 16 meses, quizás menos. Yasmín lo sabía, Khalid lo sabía. Los dos habían aprendido a vivir con ese número en algún lugar de la cabeza sin dejar que ocupara todo el espacio. Hoy tenía una vela que apagar. El personal del hotel apareció uno a uno. Los que la habían visto llegar 14 meses atrás, con el uniforme gris y los ojos en las salidas. Los que habían susurrado en la sala de descanso. Los que habían elegido sus propias versiones de la historia y se las habían contado entre ellos con el convencimiento de quien cree que está en posesión de algo. Vinieron con regalos y con esa incomodidad específica de la gente que juzgó y ahora no sabe muy bien cómo estar en la misma sala. Yasmín los recibió a todos, no porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido que cargar con lo que otros te hicieron pesa más que soltarlo, y tenía cosas más importantes que cargar. La señora Romero llegó la última con el conejito de peluche con las orejas caídas. «Para que tenga 2», dijo con la voz un poco ronca. Yasmín la abrazó sin decir nada. La señora Romero le devolvió el abrazo con la firmeza de alguien que ha visto pasar muchas cosas y sabe distinguir las que importan de las que no. Al atardecer, cuando los farolillos empezaron a brillar contra el cielo naranja, el jardín se fue vaciando despacio. Khalid y Yasmín se quedaron en el banco de piedra. Hannah dormía entre ellos, la cabeza en el regazo de Yasmín, los pies en el de Khalid, los puños por primera vez abiertos. Eso era lo nuevo. Lo que Yasmín miraba cada noche antes de apagar la luz. Los puños que durante meses se habían cerrado incluso dormida, como si ese cuerpo pequeño hubiera llegado al mundo, ya sabiendo que tendría que defenderse. Ahora se abrían, despacio, cada semana un poco más. El cuerpo aprende, tarda, pero aprende. «Hace un año», dijo Yasmín, estaba subida a un taburete limpiando una estantería a las 2 de la mañana.
Y yo doblé la esquina y casi me caigo de espaldas. ¿De verdad? Casi. Miró el jardín. Sabía que eras tú antes de verte la cara. Algo en cómo inclinas la cabeza. Siempre lo hacías así. Yasmín sonrió. No la sonrisa calculada de alguien que evalúa cuánto puede mostrarse. La otra, la que aparece sin permiso. Siempre me decías eso, porque siempre fue verdad. Silencio. El Mediterráneo brillaba a lo lejos. En alguna ventana del hotel, alguien puso música, una melodía que se mezclaba con el jazmín y la brisa y el sonido lejano de la ciudad. Isabel dice que puede solicitar otra reducción en 6 meses, dijo Yasmín. Lo sé. ¿Estás preparado para eso? Khalid no respondió de inmediato. Miró a Hannah dormida entre ellos, los puños abiertos, la boca entreabierta, el mundo entero resumido en ese metro de persona que no sabía todavía lo que había costado que llegara a este jardín con esta luz y esta calma. Llevo 20 años preparándome para cosas sin saber que me estaba preparando para esto, dijo. Sí, estoy preparado. Yasmín lo miró. No dijo nada. Apoyó la cabeza en su hombro. El jardín olía a jazmín y a naranjo. Los farolillos se movían con la brisa. En algún lugar de la ciudad, a 16 meses de distancia, un hombre contaba días en una dirección. Ellos contaban en la otra. Y esta noche, con Hannah dormida entre los dos y el Mediterráneo brillando y los puños de la niña abiertos por fin sobre la hierba, esa dirección era lo único que importaba. El resto podía esperar. Por ahora, si esta historia te llegó al corazón, escribe Hannah en los comentarios. Leemos cada uno. Y si conoces a alguien que necesita recordar que las segundas oportunidades existen, comparte este video hoy. Dale like y suscríbete.